distinguidos y distinguidas compañeros y compañeras, hoy es un día histórico para nuestra Secretaría al juramentarse a los vicesecretarios y vicesecretaria, siendo esta la primera secretaría en lograr esta hazaña de juramentación en nuestro nuevo partido Fuerza del Pueblo. Es así como entonces vemos con voluntad y disposición, con mucho entusiasmo sobre todo, para continuar el camino al éxito de la conformación de nuestra estructura, que nuestro partido Fuerza del Pueblo, y que recuerden nuestro lema de con la fuerza del pueblo venceremos. El doctor Onofre Rojas, miembro de la dirección política de nuestro partido. Pedro Pablo Díaz, miembro de la dirección política de nuestro partido. Nuestra conferencista principal en esta magna asamblea, la doctora Luisa Navarro. Sol Ángel Román, vicesecretaria de Educación de nuestra Secretaría de Desarrollo Rural. Carol Almengó, vicesecretaria de la Subsecretaría de la Vicesecretaría Mujer y Ruralidad. Vamos a tener en lo inmediato las palabras de bienvenida a este evento a cargo de la Vicesecretaria de Educación de nuestra Secretaría de Desarrollo Rural, la profesora Sol Ángel Román. Buen día. Conceptualizar el desarrollo rural a partir de la historia y la filosofía de la historia implica cambiar la pregunta ¿qué es lo rural? Por ¿cuándo empieza lo rural? Concepto rural que tiene sus orígenes en el Neolítico, cuando nacen la agricultura y la civilización que podemos llamar construcciones de la ruralidad. En el Neolítico se hicieron todos los ensayos en materia de propiedad, de moral, de matrimonio, época de elección y mejora de los frutos de los cereales de los rebaños. Época que inventa la cerámica, el tejido, los primeros elementos de escritura pictográfica y los primeros orígenes de la metalurgia. Surge otra pregunta desde la filosofía de la historia. ¿Está en el futuro de la ruralidad una tendencia a la desruralización? Esta tendencia a la desruralización implica la subordinación del campo por la ciudad. Incluye que la globalidad del mundo urbano y rural estará dominada por una racionalidad que convierte el planeta concreto en mercancía y administra la rentabilidad del capital. La subordinación del campo por la ciudad sería uno de los patrones recurrentes en la historia desde los primeros estados hasta nuestros días. El llamado desarrollo rural se ubicaría necesariamente en la secuencia de esa subordinación. Podemos decir, entonces, después de mirar brevemente los nuevos acercamientos que se han consolidado a la hora de estudiar la economía y sociedades rurales, que buena parte de la solución de la problemática rural depende de la actitud con la que la ciudad se relaciona con la ruralidad. La consideración de la ruralidad como simple terreno de la expansión urbana y sumidero de su contaminación impide valorar los bienes ambientales y culturales que se derivan de su permanencia, al tiempo que lesionan el reconocimiento de una ciudadanía campesina, enriquecedora del conjunto nacional. Es necesario, entonces, pensar en una nueva economía,
una nueva política y unas nuevas bases de relanzamiento intercultural que permitan una armonización campo-ciudad que parta de la alta valoración del patrimonio natural, cultural y económico del campo. El desarrollo sostenible debe definirse no solo desde el presente y el futuro, sino desde el pasado, porque hay un patrimonio cuya conservación es necesario para avanzar. El concepto de ruralidad asumido por los países de la región presenta importantes diferencias. En nuestro país, las zonas rurales han sido delimitadas como tales, utilizando la división política como criterio único de definición. Es decir, se define lo rural a partir de la negación de lo urbano. Como se entiende por urbana, toda población ubicada en las cabeceras de municipios y distritos municipales, lo cual sería todo lo que queda fuera de los territorios correspondientes a las cabeceras de municipios y distritos municipales. En el mundo moderno, las ciudades han desplazado gradualmente las zonas rurales como principales áreas de asentamientos humanos. Dada la proyección de lo urbano en los medios de comunicación masiva, las ciudades son los espacios de producción cultural dominante, marcando patrones de estilo de vida, de convivencia, socialidad y consumo. Lo rural es cada vez más invisible ante la predominancia de lo urbano y la vinculación del territorio rural con la idea de lo remoto, provinciano o subdesarrollado, que es, en lo general, parte del idioma imaginario citadino. El despoblamiento de la zona rural por la migración hacia las ciudades o hacia otros países en busca de mejores oportunidades ha provocado la separación de las familias. Tomando en consideración la situación anteplanteada, la Secretaría de Desarrollo Rural asume una nueva visión de la problemática del medio rural y de las políticas para la superación desde la perspectiva del desarrollo rural integral. Para tales fines, hemos asumido la propuesta de un plan de acción para el desarrollo de la ruralidad, enmarcada dentro de 8 ejes estratégicos que indicamos a continuación: desarrollo rural, formación del capital humano, infraestructuras y servicios, sostenibilidad ambiental, inclusión social, gestión de riesgo, organización y gobernanza territorial y cambio institucional. Bienvenidos y muchas gracias. A la doctora Luisa Navarro con la conferencia sobre la educación rural en la República Dominicana. La doctora Navarro ha sido directora de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias, buenos días. Tiene que ser la innovación en la política en la República Dominicana. La Fuerza del Pueblo quizás es una ruptura, lo voy a decir con quizás, es una ruptura contra los viejos esquemas de los partidos políticos tradicionales que tuvimos en los años 60, 70, 80, 90. Y en este siglo se requería una organización con estas características. Pero nosotros sabemos que también se da el junte, el encuentro entre lo viejo y lo nuevo. Nosotros, los que tenemos más edad, heredarle un mejor país a las nuevas generaciones y darles el espacio que a ellos les corresponde y a ellos también darles el espacio para construir la sociedad que ellos desean construir. Y obviamente lo que decía la profesora Sol Ángel Román con mucho juicio sobre el desarrollo rural en la República Dominicana, en América Latina y casi en el mundo, de cómo lo urbano, en términos de desarrollo de una cultura particularmente urbana, desplaza a lo que era la noción de lo rural que nosotros teníamos. Una noción que ha ido cambiando, como cambia la Fuerza del Pueblo como alternativa política en la República Dominicana, la idea de lo rural también cambia.
Y me ha expresado en muchas oportunidades el profesor Modesto Reyes lo que es la reconstrucción de esa idea. No podemos seguirnos apegando a los esquemas de lo que se planteaba como rural a principios del siglo pasado. Y justamente ahí yo me voy a detener momentáneamente porque la verdad es que la conferencia sobre educación rural ya yo la entregué para un documento que va a salir y no se la voy a leer a ustedes aquí porque ustedes la van a leer, sino que traje otra cosa. Pedro Mir, el poeta nacional, muy poca gente sabe que fue un gran historiador y que fue historiador de la UAS por muchos años. También periodista, por más años que poeta. Duró 40 y pico de años de su vida siendo periodista. También era abogado. Y una de las cosas que más le interesó a Pedro Mir en su trabajo de investigación fue la propiedad de la tierra en la República Dominicana. Yo coincido plenamente con las ideas de mi profesor Pedro Mir, en la medida en que si nosotros atendemos la situación de la propiedad de la tierra en nuestro país, vamos a encontrar el origen de la mayoría de los conflictos que se presentan a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, a nivel familiar y a nivel amoroso. Porque nosotros sabemos que hay amores que se han roto en este país por una tierrita. Digo, por una tierra, por propiedad de la tierra. Decía Pedro Mir en un libro que vale la pena que todos podamos leer para recordar muchas cosas, que se llama Cuando amaban las tierras comuneras. Es un libro fundamental para nosotros entender cómo pasó del siglo XIX al siglo XX la característica de la ruralidad en nuestro país. Él pone un ejemplo significativo para él, que es San Pedro de Macorís, porque de ahí era, del ingenio Cristóbal Colón. Y trabaja en un libro que se llama Noción de Período de la Historia Dominicana, cómo San Pedro de Macorís pasó de tener 8.000 personas de habitantes en el año 1900 a ser la segunda ciudad más importante de la República Dominicana en el año 1910. Como en 10 años, San Pedro de Macorís tenía más población que Santiago de los Caballeros. Solamente Santo Domingo tenía más población que San Pedro de Macorís. Y eso se debió justamente al desarrollo de la industria azucarera. Pero ese punto de desarrollo de la industria azucarera es también lo que va a presentar un conflicto que vale la pena estudiar, y yo lo recomendaría a esta secretaría que hagamos un seminario o algo así relacionado con los gavilleros del Este, porque el movimiento de los gavilleros del Este fue no solamente un movimiento político, no solamente un movimiento militar de oposición a la resistencia, de resistencia a la intervención militar estadounidense, sino que también fue el movimiento de oposición a que las tierras comuneras se convirtieran en propiedad privada de las empresas estadounidenses dueñas de ingenios. La razón por la que se desarrolla originalmente el movimiento gavillero en el Este es porque cuando la intervención establece el sistema Torrens de propiedad de la tierra, todas las tierras comuneras se le empiezan a quitar a los campesinos porque no pueden demostrar documentalmente que son propietarios. Porque en el país, antes de la intervención militar estadounidense, no existía el registro civil. Todos los registros eran parroquiales. Y en el único lugar donde se registraba algo que tuviera valor era en la iglesia. Cuando la gente se casaba Juan Pérez con Ana Florián, y entonces los hijos de Juan Pérez y Ana Florián heredaban parte de los terrenos de donde venía Juan Pérez. Pero Juan Pérez no era propietario único, era un propietario comunero. Pero Ana Florián tampoco era propietaria única, era propietaria comunera. Y lo que heredan los hijos de esas personas lo reconocen las otras personas. Sí, son los hijos de nuestros amigos y ellos son herederos de esta parte y de esta parte. Pueden usufructuar la tierra, pueden cortar y vender madera, pueden criar ganado, pueden hacer una casa, no pueden venderla porque es comunera. Bueno, el sistema Torrens lo resuelve, establece el registro de propiedad de la tierra. ¿Quién podía mostrar
propiedad? ¿Quién tenía documentación de registro en la República Dominicana? Absolutamente nadie. Pero sí había terratenientes. Y los terratenientes tenían grandes cantidades de tierra que habían logrado rescatar, establecer su propiedad en diferentes guerras. Nosotros sabemos que el siglo XIX, finales del siglo XIX, se caracterizó por el caudillismo, fundamentalmente. Y cualquier militar proveniente de la Guerra de la Restauración o alguien que se destacó en una comunidad formaba una banda con un grupo de personas, arrasaba, marcaba y decía este territorio es mío, y se quedaba ese gran terrateniente. Hubo muchos que constituyeron una oligarquía que hizo alianza con la injerencia extranjera, sobre todo estadounidense, que tiene una incidencia grande en nuestro país desde el año 1866, cuando el presidente Andrew Johnson de los Estados Unidos manda una comisión a estudiar el territorio de la República Dominicana porque se planteaba la anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos. Y eso fue propiciado por el breve gobierno de José María Cabral y lo continuó de manera muy insidiosa el gobierno de Buenaventura Báez de los 6 años. Entonces, en ese proceso de querer anexarse a la República Dominicana, llega una comisión de 32 expertos, geólogos, periodistas del New York Times, y todo lo que estoy diciendo está escrito en el New York Times, porque vinieron 2 cronistas que permanentemente mandaban la información y salía publicada en los Estados Unidos, y con uno sentarse a estudiar el New York Times, puedes recoger qué acontecía en Santo Domingo de 1866 a 1871, día por día. Mucho de lo que nosotros tenemos en el presente, por ejemplo, la extracción minera que estamos teniendo, no importa cómo se llame la compañía, si Barrigold, Falcon Bridge, no importa, fueron concesiones que se dieron en ese momento y las dieron los gobiernos de Cabral y de Báez. Esas concesiones se dieron a diferentes compañías de Nueva York que después vendían su concesión a otra compañía y esa a otra y esa a otra, y sin que se usaran, sin que se usufructuaran las zonas donde había podía haber extracción minera en la República Dominicana, aumentaba de precio en el mercado de valores de Nueva York. Todo eso lo heredó Rafael Trujillo. Y Rafael Trujillo encontró un país devastado por un huracán, San Zenón, pero un país que tenía un valor multiplicado en la bolsa de valores de Nueva York. No sé quién se lo dijo a Trujillo, pero de que empezó a operar sobre esa propiedad lo hizo desde el primer momento. Y sobre eso les voy a leer algo. De Pedro Mir, por ejemplo, Pedro Mir dice, al iniciar Cuando amaban las tierras comuneras, que es una novela maravillosa, es novela, pero es un libro de historia, y que empieza explicándonos el origen de las romanas. Yo no sé quién es aquí de las romanas, pero el origen de las romanas es simplemente una pesa, la pesa de la caña. A las romanas se iba a pesar la caña, entonces había una pesa romana, y cuando la gente iba a la romana era a pesar la caña, y por ahí se construyó una salida de puerto donde la caña que se pesaba se enviaba a Puerto Rico, porque aquí no se molía. La South Puerto Rico Company, que estaba establecida en Santo Domingo, la caña la pesaba, la mandaba a Puerto Rico, y era en Puerto Rico que se refinaba, hasta que en el año 1925 ellos establecieron la molienda y el refinamiento en Santo Domingo. Y de ahí, de los ingenios que hay en San Pedro de Macorís, termina Consuelo siendo el ingenio que hace refinamiento. Luego, Trujillo de alguna manera empieza a tener grandes conflictos con los norteamericanos, quiere establecerse él como el propietario de ingenios, y su alianza con la oligarquía criolla que tenía ingenios, que es una familia que nosotros conocemos y no voy a mencionar. De alguna manera, la huelga de trabajadores de la caña del año 1946 favoreció a Trujillo para generar presión sobre la
presencia estadounidense en la propiedad de los ingenios. Ese movimiento obrero cañero fue reprimido, apresado y asesinado después por Trujillo, de ahí la muerte de Mauricio Báez. Pero en el principio del movimiento, él apoyó el movimiento porque estaban solicitando aumento de salario del 25% y Trujillo propició que se les diera el aumento del 100% como forma de quebrar a las empresas norteamericanas y que le vendieran la propiedad de los ingenios, y lo logra. Después de eso, con el desarrollo ya de la industria azucarera desde el Estado Dominicano, que era al mismo tiempo Rafael Trujillo, porque no había diferencia entre Trujillo y Estado, el Estado era él, como Julio César cuando toma la Galia. En ese momento aparece el monstruo colosal que va a ser el ingenio Río Jaina, que es quizás una de las causas fundamentales del derrocamiento de Juan Bosch. Cuando Juan Bosch descubre la grandiosidad del ingenio Río Jaina y se plantea la gran producción dominicana para competir con la producción que ya tenían los Estados Unidos de azúcar, de remolacha y de maíz, y vender en el mercado europeo, por ahí empezó la desgracia de Juan Bosch. Porque se estaba enfrentando con el gran poder de la Gulf and Western, que nosotros sabemos hoy que es parte de una compañía estadounidense que se llama Citicorp, de los cuales son dueños la familia Bin Laden de Arabia Saudita y la familia Bush de los Estados Unidos. 50-50. George Bush 50%, Salim Bin Laden, el hermano de Osama Bin Laden, es el dueño del otro 50%. Y están aquí todavía montados en La Romana. Y dice Pedro Mir, Romanita estaba allí frente al vertedero y de espaldas a la calle, completamente inmóvil, estáticamente inerte, sin que la más mínima animación de sus manos o de sus mismas pestañas infringiera las normas de rigidez impuesta a toda la figura, como si de improviso hubiera sido cristalizada al llegar repentinamente a la última pared del tiempo cósmico. Y me voy a detener ahí y les voy a recomendar cuando lo lean, que es un libro que no tiene signos de puntuación y que ustedes se pueden parar donde ustedes quieran, porque Pedro Mir era un genio de la escritura, que nosotros todavía nos ha faltado en la República Dominicana, es reconocer la grandiosidad de nuestro novelista, que lo tenemos como poeta nacional, pero esta es una novela, que no tiene signos de puntuación en ninguna parte, y nosotros nos podemos parar en la lectura donde se nos antoje, y la idea que acabo de leer es completa, yo creo, y no tiene un punto. Yo me paré porque yo quise, si no puedo seguirla leyendo hasta el último párrafo. Y de esto voy a decirles que todo empezó, o tal vez terminó así, quién sabe. Rafael Trujillo ordena, me paran cuando sea, ordena el uso de la fuerza pública si se viola cualesquiera de sus disposiciones, pero uno en particular inaugura los 31 años de terror. Esa es la amenaza a los campesinos de Neiva, fundamentalmente. Florian, ¿usted es de Neiva o de Nagua? De Cabral. Porque también hay apellido Florian en Nagua, porque la familia Florian en Neiva fue reprimida por Trujillo, porque no le querían vender los terrenos donde estaba la mina de sal, y pasó esto con esta familia, igual que con los Pérez y los Méndez. Y ustedes van a encontrar en un lugar de Nagua que se llama El Pozo, los mismos apellidos que hay en Neiva. Y es que una buena parte de esa población de Neiva fue llevada presa a Nagua y los pusieron a trabajar en la arena movediza, en la siembra de arroz. Fue cuando empezó toda la población dominicana a consumir arroz de manera masiva, porque se estaba consumiendo el arroz de Trujillo. Primero Trujillo impuso en 1932 el consumo de la sal gema de Neiva, porque ya él era dueño de la mina, y prohibió el consumo de la sal marina de Montecristi y Calderas. Y la prohibió porque le hacía daño a la población y porque dañaba los arrecifes. Y le subió el precio a la sal de 1 a 5 pesos el quintal.
y por ley había que consumir la sal de Trujillo, pero los campesinos que eran dueños de los terrenos donde había minas de sal y que fueron llevados como presidiarios al Pozo de Nagua y que trabajaban entre Arenoso, San Francisco de Macorís hasta Bonao, sembrando el arroz, y ustedes saben que el arroz tiene un ciclo, que el ciclo de descanso del arroz, la tierra se usa o se usaba para la siembra de las habichuelas. Y de pronto los dominicanos empezamos a comer arroz y habichuela de Trujillo con sal de Trujillo. Pero Trujillo crea entonces la compañía de aceites vegetales con la manicera y empieza la siembra de maní, que la hacían los presos también, y entonces nosotros comíamos arroz con habichuela, con sal y aceite de Trujillo. Y luego la ganadería sabíamos que se impone un precio por el matar un animal, y los animales solamente se podían matar en los mataderos municipales establecidos por Trujillo, donde se le ponía un precio de impuesto al matar un animal. Y muchos campesinos preferían vender el animal al matadero antes que pagar el impuesto, porque tenían pérdida como quiera. Entonces comíamos arroz con habichuelas, con sal, aceite y carne de Trujillo. Y en las escuelas se llevaba leche y se llevaba chocolate, y yo recuerdo perfectamente, nací en el año 1955, y yo recuerdo perfectamente a mis 3, 4, 5 años de edad, que en la puerta de mi casa, cuando yo la abría, que era la que abría la puerta por la mañana, muchachita fresca, encontraba 3 litros de leche en botella de vidrio en la puerta de mi casa. A nosotros nos decían que esa leche nos la regalaba Trujillo. Quiere decir que en cada casa donde había un niño, por cada niño había 1 litro de leche en la puerta de la casa que repartía un lechero. Y nosotros íbamos a la escuela con cuadernos de Trujillo, con lápices de Trujillo, con zapatos de Trujillo, con uniforme de Trujillo, con regla que decía Trujillo, y en la puerta de la casa teníamos un letrero que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. En todo ese proceso de la dictadura, nosotros arribar a la democracia con las elecciones de 1962 y entrar en el gobierno democrático de Juan Bosch, era modificar toda la estructura de la propiedad de la tierra en la República Dominicana. Y una de las primeras cosas que yo encuentro trabajando el gobierno de 1963 es que en 3 meses Juan Bosch logró recuperar 400.000 tareas de tierra que empezó a repartir entre un campesinado que no tenía tierra, pero que sí se comprometía con el Estado a generar determinado tipo de producción. Pero esas tierras no se le entregaban solas, se les entregaban con caminos vecinales y con sistemas de riego. ¿Cómo se recuperaban esas tierras? Algunos grandes terratenientes favorecidos por esos canales entregaban al Estado lo que se llamaba el cuarto, la cuarta parte, que era cuota parte, pero era una cuarta parte realmente. Y en esa cuota parte se logró recuperar, y en poco tiempo hubo una reforma agraria en la República Dominicana. Casi nadie destaca la reforma agraria que hace Juan Bosch, y hablan de la reforma agraria de Balaguer. Balaguer hizo muchas cosas que eran una continuidad de lo que había empezado a hacerse en 1963, como por ejemplo la construcción de las presas de Valdesia y de Taveras. Se para el proceso. En el 66, entrando Balaguer al poder, entra con el proyecto de Valdesia y Taveras, pero vayan a buscarlo en el 63, que está en el gobierno de Juan Bosch. Solo que Balaguer lo hace de manera diferente, sacrificando al pueblo con impuestos y con la desaparición de la mayoría de los servicios. Y en el año 1966, la ciudad de Santo Domingo parecía zona rural, porque entre la ruralidad y la ciudad de Santo Domingo no había diferencia. Yo pasé mi adolescencia sin energía eléctrica, muchos de nosotros también, yo no sé, pero yo me acuerdo de muchas cosas. Hay gente que pierde la memoria. Yo no la he perdido, porque como sigo siendo pobre, los pobres, si yo hubiera pasado a ser rica, desde una posición de rica se me hubiera olvidado mi vida de niña, pero como sigo siendo tan pobre como cuando era niña, pues yo me acuerdo de todo.
Entonces resulta que nosotros estudiábamos la secundaria con lámparas humeadoras, porque no había luz en la ciudad de Santo Domingo, pero no había agua. Cargábamos agua en latas en la ciudad de Santo Domingo. Íbamos con acequias que habían en la calle, le poníamos un tubito y sacábamos agua, y ahí acumulábamos todo el agua que se necesitaba en la casa. Estoy hablando de servicios. Pero tampoco nosotros teníamos servicio de salud, prácticamente. Ir a un dispensario médico y uno usar infusiones de hojas, infusiones de raíces, era mejor las infusiones porque no teníamos que hacer la fila. Lo que había que hacer en los dispensarios era increíble. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo urbano y lo rural? Decía la profesora Solángel Román ahorita. El desarrollo urbano y el desarrollo rural tienen que ir a la par, tienen que darse al mismo tiempo. Desarrollo rural no implica que el campo no tenga luz, no implica que el campo no tenga agua, no implica que el campo no tenga calles, no implica eso. Desarrollo rural significa desarrollo de la calidad de vida de los seres humanos que viven en zonas donde hay un amplio distanciamiento poblacional, y lo urbano es donde hay una concentración poblacional, pero la calidad de vida debe ser la misma, no puede haber diferenciación entre una y otra. Entonces sigo atrás, dice por donde me paré, a continuación, y párenme porque yo soy un perico y a continuación, no tiene signo de puntuación. A continuación, con tanta dureza como en la primera disposición, que mediante ley hace pasar por el Congreso una veda y recolección de la sal marina en el país, especialmente en Montecristi, sigo hablando de Trujillo y Calderas. Lo que sigue es convertir a Salinas, que las Salinas eran de Neiva, no de Barahona, a Salinas en común del distrito marítimo de Barahona, y segregarlo de Neiva. Con todo ello, la sal de Neiva se convertirá en la sal de Trujillo. Pero las formas y los modos de vida de los pueblos se fueron dando en condiciones muy particulares de propiedad de la tierra en nuestro país. Me voy a volar algo, y quien suscribe, o sea, yo, sin tener ninguna autoridad, porque no la tengo, he dicho en múltiples oportunidades que cuando se quiera saber a profundidad y con evidencia, esto es, a ciencia cierta, el origen de los conflictos de índole internacional, nacional, en nuestro país, debe buscarse en la propiedad de la tierra. Y la comisión, con esto voy a terminar, la comisión de investigaciones enviada por los gobiernos estadounidenses de Andrew Johnson y Ulysses Grant para estudiar la posibilidad de anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos y que vino al país entre 1866 y 1871, emitió un informe que fue publicado en el país por Emilio Rodríguez de Morici en el año 1960. Ese informe describe lo que en nuestro país existía respecto a los recursos naturales, modos de vida, cultura, educación, entre otros elementos en las zonas rurales. Porque si nos interesa estudiar eso, nos podemos ir a Emilio Rodríguez de Morici y saber cómo fue en el siglo XIX. Y un estadounidense que llevaba la mitad de su vida viviendo en el país fue uno de los informantes de esa comisión. Ese señor se llamaba William Reed y les dijo a los comisionados que la mayor parte de las tierras de este país eran comuneras, donde todas las personas de las comunidades tenían el mismo derecho de propiedad, de corte, de herencia, de habitar y trabajar en las mismas. Fred Douglass y William Capp, dos de los comisionados de ese grupo, que eran geólogos, recomendarían que si Estados Unidos tenía la intención de anexarse a la República Dominicana, lo primero que tenía que hacer era quitarles las tierras a los campesinos que no presentaran títulos, pero estos sabían que los títulos no existían. Existe un documento del gobierno de Buenaventura Báez, bajo la firma del secretario de Interior de su gobierno, Manuel María Gautier, que trata del registro de tierras comuneras
donde se señala que la posesión de la tierra en grupos comunitarios ocurrió por hábito y costumbre, que con el paso del tiempo, con la muerte de los propietarios originales, los sucesores optaban por no dividir la tierra y mantenerse en ella. Pero la República Dominicana entra así en el concierto de los países de América Latina, donde los Estados Unidos penetran con acciones de desplazamiento del modelo de judicatura heredado de España. Pero en 1861, con la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, y me voy a parar para decir esto, la Guerra de Secesión en Estados Unidos de 1861 a 1865 coincide con la anexión y restauración de la República Dominicana. Quiere decir que al mismo tiempo que Estados Unidos estaba en guerra, nosotros estábamos en guerra. Y las razones en el fondo eran las mismas, porque la Guerra de la Restauración, en la que participa todo el pueblo dominicano, es la más colosal y grandiosa guerra que hemos tenido jamás, y que anoche Franklin Almeida decía con muchísima propiedad en la presentación de su libro, que es la guerra que da el afianzamiento de la noción de identidad nacional y patriótica del pueblo dominicano. Es donde el pueblo dominicano demuestra que no le interesa ser español, que le interesa ser dominicano, donde se afianza la noción de dominicanidad. Y en esa guerra de la restauración, en el fondo, había también la sospecha del campesinado dominicano de que podía volver a ser esclavo al establecerse un imperio aquí. Y el pueblo dominicano ya no estaba dispuesto. Después de 250 años en que no existía esclavitud de hecho, porque sí existía de derecho, pero no de hecho, en la República Dominicana el dominicano nunca estuvo dispuesto a volver a ser esclavo. Y nosotros somos un pueblo de verdad bastante aguerrido cada vez que notamos que nuestra libertad puede ser mermada de alguna manera. Y como esto se trata de desarrollo rural, esas luchas de manera probada pueden rastrear toda la historia, siempre ha venido desde la zona rural. Quiere decir que en la ruralidad dominicana nosotros tenemos bastante claro la noción cultural de arraigo y pertenencia. Y que si bien es cierto que los trinitarios se formaron originalmente en la ciudad de Santo Domingo, yo estoy dispuesta a pelearme con todos los libros de historia dominicana para demostrarles que los 9 muchachos que se reunieron en la capital no eran los únicos trinitarios, porque hay registros de 625 trinitarios en el interior del país, razón por la cual es fusilada María Trinidad cuando se negó a dar los nombres, porque ella sí sabía quiénes eran, porque en el momento que la fusilan, ella era la dirigente nacional de los trinitarios, cosa que tampoco dicen los historiadores. Porque ¿cuál de los 9 que estuvo en la fundación en el 38 estaba aquí cuando Pedro Santana estaba en el poder en 1844? Ninguno. Fueron expulsados, fueron fusilados, fueron apresados. Y la dirigente nacional, María Trinidad Sánchez, empezó a reunirlos en su casa. Y sí sabía los nombres, y yo tengo un documento de un autor, alguien que participó en la batalla del 30 de marzo, un afrancesado llamado Pedro Vergés, que coincide con el nombre del Vergés de aquí, donde él da los nombres de todos los miembros de la organización en La Vega, en San José de las Matas, Santiago y Moca. Y así se puede seguir rastreando los nombres de los 625 que María Trinidad se negó a dar para que no fueran localizados. Y esos también hicieron la República en 1844. Y esos la defendieron en el año 1863. Y esos la trataron de reconstruir como República Liberal y Democrática y de Liberación Nacional en 1963. Y esos están aquí sentados en esta mesa hoy, diciéndole a la República Dominicana que un nuevo país nosotros podemos construir. Gracias. A continuación tenemos al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, nuestro secretario, el doctor Modesto Reyes Valentín. Queremos saludar
la presencia aquí con nosotros de nuestro secretario general, Antonio Florián Peñita, quien de manera solidaria nos acompaña, y como hija del secretariado que él dirige, la Secretaría de Desarrollo Rural es la primera secretaría en hacer una publicación de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Y creo que vamos a ser la primera secretaría de la Fuerza del Pueblo en publicar también un artículo, yo diría más un ensayo sobre lo que es la educación rural dominicana. Y con ello yo quisiera dejar despejado de que la ruralidad dominicana no es la visión que se tiene de que es agricultura. Y bien lo decía Solange en su intervención, repetido también por Luisa en esa brillante intervención, de que realmente la ruralidad dominicana es algo más que agricultura. Y Luisa lo resumía en algo muy sencillo. Decía, realmente la gente que vive en el campo necesita calidad de vida. Y la misma calidad que tienen derechos los dominicanos que viven en la parte urbana es el mismo derecho que tienen los habitantes de la parte rural. Y lo decía claro, deberíamos gozar en la ruralidad de los mismos servicios: electricidad, agua, salud, educación, conservación del medio ambiente, ecoturismo, cultura. Y es por esa razón que probablemente van a haber muchas vicesecretarías que parecieran estar repetidas, porque tenemos Secretaría de Cultura, pero hablando con Rafael La Antigua, él me decía, quien es el secretario de Cultura, me decía: Modesto, nosotros tenemos una deuda pendiente con la ruralidad dominicana. ¿Por qué razón? Porque hemos concentrado todo nuestro trabajo a la parte urbana. De tal manera que en la ruralidad nosotros tenemos artes, nosotros tenemos gastronomía. Yo podría decirle que la riqueza musical que existe en la República Dominicana viene del campo. Podría decirle que la riqueza gastronómica que hay en la República Dominicana viene del campo. De manera que ese es un claro ejemplo de la nueva visión que nosotros debemos de tener sobre la ruralidad dominicana. Yo escribí algo acá, pero voy a pasarlo por alto porque tanto Solange como Luisa lo han tocado de una manera magistral. Pero decirle que si tomamos en consideración lo indicado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la que expresa la visión de la nación que aspiramos lograr los dominicanos y dominicanas para el año 2030, citamos: República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y se inserta competitivamente en la economía global. Qué lejos está nuestra ruralidad de esa visión que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo. En su artículo 9 del tercer eje, la Estrategia Nacional de Desarrollo expresa que procura una economía sostenible, integradora y competitiva, una economía territorial, oigan lo de territorial, y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido, con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global. Quiero darle algunos datos que tenemos aquí que aseveran lo dicho por Solange y por la doctora Luisa
Navarro. Si observamos algunos indicadores de la ruralidad dominicana, encontramos que la población rural decrece significativamente a un ritmo de menos 2.8% en la última década. La urbana creció a un ritmo de 3.6% anual. La población total tuvo incremento en la última década de 10.31%, lo que equivale a decir que la población al 2010 fue de 9.4 millones, correspondiendo 7 millones de esos 9 millones a la población urbana. Y solo el 2.4 millones correspondía a la rural. Esto quiere decir que realmente nosotros tenemos una desigualdad en el crecimiento, y eso quiere decir que tenemos grandes concentraciones de conglomerados humanos en las ciudades de la República Dominicana. El desarrollo rural debe tener un enfoque integral de todos los sectores relativas al desarrollo humano. Por tanto, las acciones deben incluir la integración de la salud, educación, economía, manejo y conservación del medio ambiente, entre otras áreas importantes. Yo quisiera concluir esta intervención diciendo que para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible en la ruralidad es necesario fomentar la actividad forestal como base económica para la sostenibilidad del bosque, la producción de agua y la biodiversidad de los ecosistemas. Contribuir al fomento y uso de las energías renovables en la ruralidad para evitar el impacto del uso de los combustibles fósiles. Fomentar el ecoturismo, la cultura, destacando la identidad comunitaria expresada en las actividades artísticas, campesinas, gastronomía y costumbres particulares. Participación de los jóvenes y mujeres en todas las actividades de desarrollo rural a los fines de contribuir con la integración a los sectores productivos y aseguramiento del relevo generacional de sus habitantes. Hoy día, y recientemente estuvimos nosotros por Pedernales, y encontrábamos nosotros en una pequeña consulta que hacíamos de que la mayoría de los productores de esa zona están sobre los 60 años. Pero la cantidad de jóvenes agricultores, de jóvenes productores, es escasa. De 20 años hacia abajo no hay. Y prácticamente de 20 a 30 años era muy escasa. De manera que hay una razón lógica que tenemos nosotros que determinarla de por qué la juventud dominicana, por qué los jóvenes no quieren permanecer en el campo. Testimonio de un productor que nos decía: jamás yo quisiera que mi hijo fuera agricultor igual que yo. Entonces nosotros tenemos que tomar este mensaje, este testimonio, para revertir la situación de la ruralidad dominicana. Es por esa razón, señor secretario, que hoy día aquí nosotros tenemos una amplia representación de hombres y mujeres, de jóvenes, dispuestos a trabajar en las diferentes áreas asociadas a la ruralidad dominicana de cara a cambiar, a revertir el proceso que hoy tiene la ruralidad dominicana, porque se merece mejor suerte. Y yo creo que es una tarea pendiente que tenemos dentro de todas esas tareas pendientes inconclusas que estuvieron los trinitarios con la República Dominicana y que la dejaron en nuestra mano y que todavía es la fecha que nosotros no hemos podido revertir esos procesos de equidad, de igualdad en la República Dominicana. Yo creo que con esta Secretaría de Desarrollo Rural, nuestro partido da un paso hacia adelante y, como decía Francisco Acosta, entendemos que es un partido que ha tomado muy en cuenta la ruralidad al designar, al declarar, al constituir una Secretaría de Desarrollo Rural para atender los problemas
de la ruralidad dominicana. Muchísimas gracias. La Fuerza del Pueblo asume la vanguardia de la ruralidad al contemplar dentro de sus estatutos la Secretaría de Desarrollo Rural. Antonio Florian, nuestro secretario general. Juran ustedes por Dios, por la patria y por su honor, trabajar para implementar los estatutos y las políticas de Fuerza del Pueblo. Si así lo hacen, el partido se lo tomará en cuenta. De lo contrario, ustedes saben lo que ocurre. Pero como yo sé que ustedes van a cumplir, no tenemos más nada que decir. Quedan juramentados, compañeros y compañeras.